Un gusto recibirte, un gusto conocerte también, Por favor, un placer, y venir a esta casa donde sé que han pasado las temporadas de Mentira la Verdad, así que un placer enorme. Darío, en este Filosofía en 11 frases hablas de violencia política, de un joven que es asesinado por la policía. ¿Tenés desde la filosofía una mirada que en nuestro continente, o por lo menos en nuestros países, los jóvenes en particular, están, te diría, casi mal vistos? Sí, o sea, lo que está mal visto es pensar, ¿no? Pensar de una manera divergente a las formas instituidas en que se ejerce el pensamiento en el sentido común hegemónico, por decir así, ¿no? Hay muchas maneras de pensar, pero la que está mal vista es esa forma de pensar que cuestiona, que va hasta la raíz en la pregunta y sobre todo trata de desmarcarse de las formas en que se nos exige que hay que comportarse. Entonces, la juventud siempre ha tenido históricamente esa forma así discontinuada de pensar, ¿no? De pelearse contra lo instituido. Entonces siempre se ha buscado su normalización, ¿no? Se visualiza al joven como un pichón de adulto y hay que educarlo en función de esas necesidades del sistema. La filosofía busca de alguna manera deconstruir ese formato y entonces se vuelve una herramienta peligrosa para el sistema. Entonces, ¿qué hace el sistema con la filosofía? La coloca en lugares como digamos, de ingenuidad, lugares inofensivos. Viste que a la filosofía no se le da el lugar de discurso porque se la visualiza como algo, como una pérdida de tiempo, como preguntas que no tienen sentido. Se la busca domesticar, ¿no? Para que haya una única manera de pensar, que es la productiva y que es la funcional al sistema en el que vivimos. Vos también en el libro hablás de democracia. Democracia como sistema que ha sido adaptado a nuestros países, pero esta democracia en nuestros países también está teniendo muchos problemas y cada vez aparece como más desacreditada para los ciudadanos. Sí, ¿no? Mira, yo creo lo siguiente, creo que algo que hace la filosofía es pelearse contra los sentidos últimos, ¿no? En el caso de la democracia, como del amor, ¿no? Como de la amistad, como de lo que sea. Pero en el caso de la democracia sería pensar una definición de la democracia última. ¿Qué significa esto? Como que hay una forma de realización de la democracia que es la única, ¿no? Como, digamos, como quien dice, el mejor sistema político para los seres humanos es la democracia y es el que refleja o representa la naturaleza de las relaciones sociales. No, para la filosofía todo es cuestionable, todo. Y eso es ser democrático, es poner todo en cuestión, incluso a la democracia misma. Cuando John Locke, en el siglo XVII, creo, decía algo así como democracia solo para los demócratas, planteaba un problema, porque de algún modo definía que para ser parte de la democracia había que aceptar las reglas del juego, pero le ponía cotos a la democracia, le ponía un límite. Derrida, en el siglo pasado, retoma esta idea y dice, la democracia nunca puede ser algo terminado, siempre estamos democratizándonos. De alguna manera, digo, hoy en la Argentina se está debatiendo la ley del aborto, por ejemplo. Entonces aparece una nueva instancia democrática que hace 20 años no existía. Hace 6, 7 años se promulgó la ley de matrimonio igualitario, donde era un problema que antes no estaba. Digo, de acá 100 años, ¿hacia dónde va la democracia? Seguramente estaremos debatiendo derechos de los animales o derechos de los clones. Digo, no podés pensar a la democracia como algo cerrado. Entonces Derrida dice, es un verbo. Tiene que estar todo el tiempo abierta a la democracia. O sea, vivimos democratizándonos, ¿no? Entonces, siempre que llegas a un estadio, volvés a hacerte la pregunta acerca de, bueno, ¿cuánto más podemos abrir? Ahora, en el fondo, digo yo, hay dos grandes modelos. O pensás una sociedad abierta, o pensás una sociedad conservadora, temerosa, cerrada, que necesita respuestas últimas para estar tranquila con su conciencia. Quería retomar lo que dijiste de lo que se va a discutir en Argentina para ponerlo rápidamente a la gente en el tema. En la Cámara de Diputados en Argentina se aprobó un proyecto que despenaliza el aborto, que lo hace legal, y ahora este miércoles ese tema se va a debatir en el Senado.
Está complicada ese debate. Hay quienes señalan que no estarían los votos para efectivamente que el aborto legal en Argentina se vuelva ley. También allí hay como una cuestión donde las mujeres aparecen relegadas o aparecen sin el derecho a elegir. Sí, a ver, dos cosas. Primero, es muy probable que rebote la ley en el Senado. Ahora, es claro, digo, fue claro después de la aprobación en diputados cómo apareció un actor político, corporativo, a jugar sus fichas para que la ley no salga, que antes se había mantenido prescindente, diciendo, pero que es la Iglesia, ¿no? No te olvides que tenemos un Papa argentino, además, o sea que es muy fuerte la presencia y la presión, lo sabemos, además, cómo se fue articulando una presión para que esto no salga. Ahora, ¿por qué hay miedo? Digo, más allá de las cuestiones metafísicas y de la obvia animadversión de la Iglesia que está en contra del aborto, no estuvo en contra en algunos casos de bancar situaciones muy violentas en la dictadura la Iglesia, ¿no? Digo, se ve que hay vidas más importantes que otras, ¿no? Que se defienden en determinados momentos. Pero digo, más allá de esa postura, ¿qué es lo que molesta? Y es lo que vos preguntás. Molesta el actual protagonismo de la mujer haciendo política. No haciendo política en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, no haciendo política tradicional, refundando la política. Porque el movimiento, la revuelta feminista en la Argentina está mostrando que la política tradicional ya no representa a nadie y que hay nuevas formas de representatividad que todavía pueden generar una sociedad emancipada. Eso es lo que más molesta. Yo creo que más que la cuestión en sí del aborto, lo que se está discutiendo en la Argentina es si queremos un país conservador o queremos un país que realmente apueste a una sociedad mejor. Creo que es interesante el concepto de que toda decisión es política. Sí. Acá no está en juego la biología, ni las dos vidas, ni la vida. Está en juego una definición que es política, bueno, que es conceptual, pero aparte, ¿no? Está buenísimo el debate acerca del origen de la vida. Yo incluso te diría que no tengo postura tomada. Digo, no es que digo el embrión no está vivo, no diría jamás una pavada así. Lo que digo es, esas discusiones metafísicas no se van a resolver nunca. Si vos pensás de una manera, yo de otra, esas son las discusiones que hay que poner entre paréntesis. Lo que hay que definir son políticas públicas para algo que existe, que es el aborto clandestino, que existió siempre, que va a seguir existiendo y que, digamos, aparte supone una desigualdad de clase fundamental, porque, digamos, ¿quiénes padecen el aborto clandestino? La gran cantidad de mujeres que no tienen la posibilidad de acceso. Y además hay una idea en el fondo jodida, que es pensar que la mujer no es dueña de su propio cuerpo, ¿no? Que el cuerpo de la mujer vino a este mundo para reproducir a la especie. Entonces, la mujer en la Argentina hoy es una ciudadana de segunda, porque no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Eso es una cuestión política, no metafísica. Respecto a lo que decías en la Argentina, ¿cómo estás viendo la Argentina hoy, ¿no? Si tomamos aquella frase de Marx de la filosofía interpreta la realidad, la cuestión es transformar la realidad o algo así, bueno, está complicada la transformación de la realidad en Argentina en términos marxistas, por lo menos. La tesis 11 sobre Feuerbach. Mirá, si tomás las ideas de Marx, está complicado el mundo, en realidad, sí, no la Argentina. O sea, la idea de revolución está lejos, se volvió mucho más lejos. Sí, pero bueno, hay que resignificarla. A mí me parece que esto que hablábamos del lugar de la mujer y de las nuevas formas de hacer política, están dando un poco de aire y un poco de esperanza a realmente, digamos, nuevos formatos, ¿no? Hay nuevas narrativas. Toda refundación supone también empezar a hablar otro lenguaje, ¿no? Me parece que hay algo en la cuestión de la deconstrucción de la identidad sexual donde emergen cosas nuevas. Ahora, si me preguntás en términos clásicos, bueno, digo, hay un retorno de un modelo conservador en lo político y neoliberal en lo económico, ¿no? Digamos, que arrastra no solo a la Argentina, sino a gran parte de Latinoamérica. Entonces, lo que se hace frente a eso, digamos, las democracias liberales son así, digo, van cambiando los gobiernos, y me parece que lo importante es no abandonar un concepto de democracia participativa, movimentista,
donde, digamos, de alguna manera se pueden seguir buscando formas no tradicionales de hacer política y generar cambios desde ese lugar. Yo creo en eso, digo, y creo que de alguna manera hoy asistimos, para mí el macrismo es de algún modo la sustanciación de la espectacularización de la política. Entonces, digo, no está mal, se muestra en carne y hueso, ¿no? Con cómo, hacia dónde se dirigió. Hoy la política es una cuestión de representación actoral, teatral. Nosotros en la Argentina tenemos funcionarios políticos que se muestran a sí mismos en los supermercados con los changuitos mostrándose humanos, comprando la compra del supermercado. La compra del supermercado. Y vos ves toda la puesta en escena, las cámaras, las fotos, ves que es toda una puesta en escena, pero no importa, porque necesitas creer, ¿sí? Así como entras al cine y necesitas creer que Sylvester Stallone está ganando la batalla en Rocky II y llora y vos llorás porque le creés, necesitas ver al vicepresidente o al jefe de la bancada, no sé, haciendo las compras y poniendo cara de estoy haciendo las compras y necesitas creer. O sea, la política cada vez se volvió más espectáculo y teología, ¿viste? Es una cosa de necesidad de creer. Después no importa más nada. Entonces ahí hace explotar, me parece, para los que creemos que es posible todavía una sociedad emancipada, la crisis de la política tradicional ha dado la antipolítica como su remedio. Pero podemos pensar en la antinomia de la antipolítica, la repolitización general de la existencia. Yo creo que la política tradicional está en crisis, pero no creo que la única salida sea la antipolítica. Creo que se puede pensar exactamente al revés, una repolitización, pero que también parta de una crítica y de un cuestionamiento a lo tradicional. Que es lo que, bueno, así ganó Trump, ¿no? Trump le gana. Yo estaba pensando, mientras te escuchaba, estaba pensando. Le ganó a la mejor candidata que tuvo la política tradicional en la historia de los últimos décadas en Estados Unidos. Y sin embargo, ¿por qué le gana? Porque se vota en contra de la política tradicional, no de Hillary, ¿viste? Eso pienso que está bueno para ver por dónde pasa hoy la cosa. Hay un empoderamiento, esa es la frase o la expresión que se utiliza, ¿no? El empoderamiento de los distintos sectores de la sociedad, de los que no tenían voz y ahora tiene voz. Eso puede resignificar la política. El tema es un poco hacia dónde se va, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ese descontento con la democracia y con la política, lo que la marea nos trajo fue a Trump. Por algo será, por supuesto. Yo creo que el descontento frente a la política tradicional fue muy bien leído, aprovechado y capitalizado por las derechas tradicionales que se han subido sobre el modelo de despolitización. Y nos quieren hacer creer que, digamos, la despolitización nos encuentra con las formas naturales de vínculos sociales que para ellos es el mercado. Digo, la gran trampa es pensar que por fuera de la política te encontrás con las relaciones sociales tal como son. No, te encontrás también con más política. Se llama liberalismo económico. No hay que olvidar que el mercado es una forma de la política, ¿no? de ordenamiento de los lazos sociales. Entonces, frente a eso me parece fundamental otra lectura que la filosofía, y en mi libro está muy presente porque las 11 frases están atravesadas por esa idea, que es que todo es político, ¿no? Y que donde menos se nos dice que se juega la política, en el hogar, en el aula, en la calle es donde más se juega. Darío, gracias por haber venido esta mañana. Recordarle a la gente que vas a seguir los lunes en La Citarrosa, que va a ser hasta octubre, que se apuren porque las entradas se agotan. Sí, en noviembre volvemos con Desencajados, que me la están pidiendo muchos, que es la obra de filosofía y música a la Sala Citarrosa, y bueno, contentísimo de estar acá en Montevideo.